La novia de Erika termina con ella, terrible. Pero eso no son penas, ella contrata a una chica para que sea su novia de alquiler y ya, todo bien. O bueno, casi todo. Empezamos la serie con Ana. Ella es una escort de lujo que atiende clientes de alto perfil, como este tipo, Mark, el consejero de un político en campaña, al que ella aprovecha para espiar ya que está por allá. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad está Erika. Ella es la directora de finanzas del Partido Acción Política. Ella y su equipo están investigando una red de donación de dineros clandestinos a las campañas y harán lo que haga falta para descubrir la verdad, como contratar a un escort para que espíe para ellos, lo que haga falta. Nada puede mal ir, Sal. Y de momento les está saliendo lo más bien, consiguiendo información de tratos clandestinos de manera clandestina. Así que Erika le pide la información de la escort a su amigo para hablar con ella directamente, de negocios. Claro que sí. Pero eso no importa ahora, porque Erika debe reunirse con su exnovia, que se ha conseguido una nueva novia y la ha mandado a ella a volar. Y Erika le ruega y le ruega y le ruega que no la deje, que lo hablen, que lo piense bien, pero a su novia le da igual y se va. Ay, mira guapa, se te cayó tu dignidad. ¡Dignidad! Oh, ¿no conoces la dignidad cuando la ves? En fin, después de perder toda la dignidad rogándole a su exnovia, iba en su coche cuando recibe una llamada programando la cita con Ana para el día siguiente. Así que esa noche hace investigación en su oficina. Sí, investigación. Al día siguiente se reúne con la chica en el hotel. Como ya sabe cómo se las gasta, le pide que apague el móvil y ahora sí, a hablar de negocios. Le ofrece un montón de dinero por la información y acuerdan acerca de Mark, porque al parecer el gilé se le cae fatal a las dos. Terminando la reunión, Ana se va a pasar el rato en un bar mientras hace algo de investigación de Erika. Al parecer es un pez gordo del mundo de la política y las finanzas. Así que Ana se sigue reuniendo con Mark y graba todo. Luego se reúne con Erika para pasarle la información y el video. Ella le paga $50,000 y eso es todo. Finalizados sus negocios. Ya con todo eso, Erika se dirige a reunirse con Mark y lo chantajea. Que le dé la lista de toda la gente que está ingresando dineros turbios a la campaña o va a subir su video al YouTube Naranja. Extraños procedimientos corporativos. Esa noche, Erika sigue haciendo investigación en la página de Ana. ¡Sexy! Nah, con fines corporativos, estoy segura. Y a la mañana siguiente se reúne con el asistente de Mark, que le da la lista con los donantes de la campaña. Jeje, un día ocupado en la oficina, lo típico. Y en la noche, más investigación corporativa de Ana. Sospechoso. Y no es la única. Ana también ha seguido investigando acerca de Erika. Se da cuenta de que es rica, poderosa y lesbiana. Necesita novia urgentemente. Y bueno, total que entre tanta investigación, al final Erika se anima y programa una reunión con Ana para cenar. Y luego, bueno, ¿el postre? A la mañana siguiente estaba muy distraída en el trabajo recordando la noche anterior, por lo que contacta a Ana para contratar la experiencia de la novia completa. Y le pide que la acompañe a Nueva York para un evento. How much? I'm here because I like you. No lo sé, Rick. Parece falso. Jaja, pero lo que se emociona Erika con eso. La llevaré a casa con mamá. En fin, ellas se preparan para salir y asisten a un evento del trabajo de Erika. Charlan un poco con los ricos y poderosos y luego se escapan a meterse mano en el pasillo. Al día siguiente se reúne con el organizador del evento de la noche anterior para discutir unos negocios y él la felicita por su guapa y simpática novia. Y hablando de su guapa y simpática novia, Mark no se ha quedado nada contento con todo el tema del chantaje, así que contrata una firma de investigadores privados para que busquen cualquier información delicada sobre Erika y para que busquen a Ana, jaja, la que se va a liar. Pero bueno, ahora no hay que preocuparse por eso. Erika sigue pasando el rato con Ana, van a cenar, salen a almorzar, se la está pasando bomba con todo lo de la experiencia de novia. Y cómo no, si Ana está por ahí siendo toda juguetona y seductora, la tiene donde la quiere. Y después de su cita para almorzar, Ana se va a trabajar, porque bueno, hay que ganarse la vida. Luego esa noche se reúne a hablar con una amiga y le dice que se lo está pasando bomba con una clienta. Jeje, yo aquí pensando mal de ella. Igual y si le gusta un poco la buena de Erika. Más tarde esa noche, después de ver a su amiga, llama a Erika y le pregunta cómo fue su día. Y luego hablan gorradas por el móvil. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. La noche siguiente se ven en casa de Erika, charlan un poco, ven un video guarro de Ana con otro cliente y luego hacen el delicioso. Sí, se lo está pasando bomba con todo esto de la experiencia de la novia.
Tanto que a la mañana siguiente, antes de irse a trabajar, le da a Ana una llave de su casa. Ay, el amor. Y luego se va a Normar a trabajar. Todo bien, todo normal, todo correcto, hasta que recibe en la oficina una visita de su exnovia. Su exnovia va y se disculpa por cómo terminó todo. Es decir, las cosas con la otra chica han salido fatal. Luego le dice que lamenta haberla dejado. Ya, güey, recógeme otra vez. Y finalmente le dice que a ella le importa mucho. Y cuando yo pensé que se estaba manteniendo firme en no regresar con su exnovia, empieza a rechazar las llamadas de su novia alquilada. Ay, qué lío. Ya veremos, supongo. Por otro lado, los investigadores le pasan a Mark el resultado de su investigación. Le dicen que el expediente de Erika está limpio, sin nada delicado para hundirla. De Ana no le pasa nada porque ella no usa su nombre real para el trabajo, ni que fuera pelotuda. Y finalmente le dicen que el asistente de Erika sí tiene antecedentes sospechosos. Y eso parece ser algo con lo que Mark puede trabajar. Pero regresando con Erika, finalmente responde las llamadas de su novia Archiller y acepta verla al día siguiente en su casa. A mí también me pareció mentira. Esa noche se ponen a hablar, porque claro, Ana no es pelotuda, ya nota que algo pasa. Entonces Erika le cuenta que su exnovia fue a verla, pero le dice que tranqui, que no pasa nada, que ella es solo una amiga. Se ha detectado una amenaza. Pasando a otros temas, al día siguiente Sandra, la asistente de Erika, es abordada por el asistente de Mark. Él la chantajea para que les ayude con unas cositas. Regresando con Ana, ella está bastante preocupada porque Erika la está ignorando. Y claro, ¿para qué vas a contratar con una chica la experiencia de la novia si luego la vas a ignorar? Eso no tiene sentido. Y eso que no sabe que Erika la está ignorando para ir a ver a su ex. Uy, no lo puedo creer. Y eso que tampoco sabe lo que Erika responde cuando su ex le pregunta si está viendo a alguien. No one special. Me parte el corazón. Y ni hablar de cuando Erika le dice que todavía está enamorada de ella. Ay, me lo parte. Y ya luego nomás se enrolla con ella como si nada. ¡Dignidad! Esa noche Ana se queda en la casa, pero no pasa nada. Solo se acuestan en silencio a mirar a la nada con cara de nada. Toda la noche. Y a la mañana siguiente, Erika se lastima el pie con un cristal, así que van a urgencias. Todavía con cara de nada. Por otro lado, Sandra, la asistente de Erika, está siendo chantajeada para informar de todo lo que hace Erika. Todo. ¡Qué lío! Y hablando de Erika, justo ese día tiene una reunión de negocios, algo de una donación para una campaña política. Todo normal. Pero el señor que va a donar no es estadounidense y al parecer eso no se puede. Pero bueno, ella le dice que verá qué se puede hacer. Y lo que puede hacer seguro es aceptar el dinero y luego meterse en un lío cuando su asistente la delate. Ya veremos. Esa noche Ana se queda nuevamente en su casa, pero Erika literalmente se hace la dormida para que no la toque. Pero como ella insiste le dice, alto ahí pelirroja, pienso llegar virgen al matrimonio. Pero ya luego sí se deja convencer. Y de un momento a otro Ana se puso re loca, o sea, loca de manicomio. Se las ha apañado para que un cliente la embarace y así ella y Erika puedan tener una familia. Erika naturalmente le dice que se ha vuelto loca. I love you. Sí, confirmado. Caras vemos, desequilibrios mentales no sabemos. ¿Y qué hace Erika? Sale de ahí derechita a investigar en internet mirando la página de otra chica, probablemente pensando en cambiar de novia a Archiller, a una menos loca si es posible. Y ese día, después del trabajo, va al apartamento de Ana y termina todo con ella. Entonces Ana le ruega y le suplica que no se vaya, pero ella la empuja y se va de ahí. Y se va justo para la casa de su exnovia. Me lleva la pitufichingada. Mientras tanto, Ana la llama, pero como ella no le contesta, decide ir a verla a su oficina. Y como no la dejan pasar, se siente a esperarla de la manera más creepy posible. Así que la asistente de Eric intenta hacer que deje el edificio, pero ella solo se sienta ahí con cara de loca y le dice que esperará. Por lo que Erika llama a seguridad para que la saquen del edificio. Re loco todo. Y no es lo único que va mal. Se ha filtrado la información del tipo extranjero que iba a hacer la donación, por lo que Erika y él se pueden meter en un buen lío. Regresando con Ana. Todo le está yendo lo más mal. Está intentando trabajar pero nomás termina llorando en el baño. Va por ahí por la vida con cara de nada. Y embarazada, eso también. Y re loca todavía. Se cuela en la casa de Erika con la llave que le dio.
aunque Erika tampoco pone mucho de su parte. ¿Cómo no ha cambiado la cerradura de su casa viendo que tiene una exnovia de alquiler un poquito loca? Estarán locas las tres. Efectivamente. A la mañana siguiente, Ana va a una clínica para dejar de estar embarazada, básicamente. Y de regreso con Erika. Todo lo que puede ir mal, va mal. Porque ya está en todos los noticieros el escándalo de la donación de dinero a la campaña política, así que se ha metido en un buen lío. Y de regreso con Ana, que no se le ha quitado lo loca, ahora está intentando contactar a Daria, la novia de Erika, y queda con ella en una cafetería para hablar. Y ella es malvada, o sea, de verdad malvada. Le dice que no ama a Erika, que es bastante patética incluso, pero la usa porque es rica, poderosa y le puede abrir puertas para mejorar su posición. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Y luego, por algún motivo, Ana le pide ir a su casa. Y Daria le dice que sí y la lleva. Luego intenta enrollarse con ella, pero Ana se va de ahí. Más tarde esa noche le cuenta toda la interacción a Erika, que se va muy molesta cuando se entera de que quiso acostarse con Ana. Pero, al toque vuelve donde Daria. Le dice que haga lo que quiera, pero que la necesita. Perra seguía y seguía. Pero Daria le dice que terminaron. Y por más que Erika le ruega y le ruega, ella la bota de su casa y de su vida. Y la pobre Erika está tan alterada que ni va a trabajar al día siguiente, y eso que está en un lío gordo en el trabajo. Por lo que la traidora de su asistente va a buscarla y ahí la encuentra, con más ganas de sacarse una muela que de ir a trabajar. Eso no pinta bien. Exceptuando que es una traidora, es una buena asistente. Así que la baña y la arrastra a trabajar. Ella le echa medio litro de vodka al café, pero está trabajando. Y le está saliendo todo fatal. Porque mientras ella intenta resolver ese lío, su asistente está ya dándole todas las pruebas al asistente de Mark. Ay, no puede ser. Ay, qué susto. Y luego la abandonan sus amigos y todo se sigue desmoronando. En medio de todo eso va a ver a Ana. Le dice que igual y si pueden tener ese niño juntas, o salir a cenar o cualquier cosa que ella quiera. Pero Ana le dice que no. Le pide que no la llame más y se va de ahí. Pero a Ana no le importa nada y se va de ahí a reunirse con un cliente. Aunque luego recapacita y va a ver a Erika. Al día siguiente Erika va a trabajar, pero su asistente ya la ha terminado de hundir, así que ahora es una desempleada. Una desempleada muy rica, eso no es un problema. El problema es que también está en la agenda del FBI y podrían caerle 10 años de cárcel. Mientras todo se desmorona, ella intenta aferrarse a Ana, pero ella también se va. Le dice que la ha lastimado mucho y no puede perdonarla, así que se va. Y así termina esta historia, con Erika siendo investigada por los federales y Ana siguiendo con su trabajo como escort de lujo. Fin.